A principios del siglo XX, en 1912, la compañía naviera Pinillos botó el mayor barco mercante del país, el vapor Correo Transatlántico Infanta Isabel. 2 años después, se botó su hermano gemelo, Príncipe de Asturias, 30 de abril de 1914. Ambos vapores fueron construidos en los astilleros de Kingston en Port Glasgow, Escocia, por la Russell y Co. Su viaje inaugural se realizó el 16 de agosto de 1914. El buque Príncipe de Asturias zarpó hacia su último viaje desde el muelle de Baleares en el puerto de Barcelona el jueves 17 de febrero de 1916, rumbo a Buenos Aires. Su primera escala fue en la mañana del día siguiente en la ciudad de Valencia. El sábado 19 hizo escala en Puerto de Almería y en la madrugada del domingo 20 el barco pasaba frente al cabo de Trafalgar. También se hizo escala el lunes por la mañana en Cádiz y por último el miércoles 23 en el Puerto de la Luz de Gran Canaria. En su último viaje, el vapor fue capitaneado por José Lotina Abrisqueta, un experto hombre de mar de 44 años que llevaba 15 en la naviera Pinillos. Tal como señala García Nobel, a bordo del buque viajaban aproximadamente 600 personas. Gracias a la información de la prensa de la época, conocemos la identidad de 411 de ellos. La mayoría del pasaje tenía nacionalidad española o argentina, si bien también había pasajeros estadounidenses, peruanos y chilenos. De los supervivientes, 59 eran pasajeros y 87 tripulación. Según algunas informaciones, el príncipe de Asturias transportaba 40,000 libras esterlinas en oro, 3.364 sacas de correo y un automóvil Renault 35 HP. El cargamento más sobresaliente que transportaba el vapor era una obra artística notable, el Monumento a la República, también llamado Monumento de los Españoles. En las últimas horas del sábado 4 de marzo, el buque se aproximaba al puerto de Santos, en la costa de Brasil, pero la climatología hizo imposible que entrase en él, permaneciendo expuesto a la tormenta, próximo a la costa. En la madrugada del domingo 5 de marzo, el buque se encontraba al norte de la isla de Bucios. Era una noche cerrada de niebla, lluvia, con mar muy picada y fuertes vientos del sudoeste. Debido a las condiciones climatológicas adversas y las fuertes corrientes, el buque se hallaba fuera de su curso a escasas millas de la costa. Cuando la tripulación advirtió la cercanía, era tarde para reaccionar. A las 4:15 de la mañana, hora del barco, el vapor chocó contra los arrecifes de Punta Pirabura, abriendo su casco a la altura de la sala de máquinas. La entrada de agua directamente a las calderas provocó una fuerte explosión que condenó al buque. Además, el agua hirviente resultante que inundaba paulatinamente la nave abrazó y mató a pasajeros y tripulantes. El vapor se escoró violentamente a estribor y a proa, impidiendo que se lanzaran los botes salvavidas, si bien el bote número 1 fue parcialmente arriado. Con el fallo de las calderas se interrumpió el suministro eléctrico, por lo que el radiotelegrafista Francisco Cotanda no pudo enviar señal de socorro. A las 4:20 de la mañana, una última explosión hundió finalmente el barco. La catástrofe ocurrió en tan solo 10 minutos. El Príncipe de Asturias fue un gran buque transatlántico de vapor, considerado en su momento buque insignia de la Marina Mercante Española, siendo propiedad de la Compañía de Navegación Naviera Pinillos. Después de zarpar en el que sería su último viaje desde Barcelona a Buenos Aires, se hundió cerca de las costas brasileñas el 5 de marzo de 1916, tras chocar contra arrecifes transportando 600 personas a bordo. Se perdieron 457 vidas, salvándose únicamente 143.